tengamos presente en estos temas los derechos de género. Y bueno, para darle mayor continuidad a este congreso, me voy a tomar a bien a darle una lectura bueno, de manera muy breve al currículum del doctor Manuel David Maceno. Un segundo, ya lo tenía aquí, ahí está. El profesor Manuel David Maceno, doctor Manuel David Maceno, es profesor y delegado de protección de datos en el Instituto Politécnico de Beja, Portugal, además de pertenecer a la coordinación del laboratorio UBINET, Seguridad Informática y Ciberdelitos. Fue profesor invitado, visitante en la Universidad de Portugal, Brasil, Italia, España, México, Finlandia, Turquía y Cabo Verde, y pues publicado en diferentes países, publicaciones en diferentes países. Así que pues le doy la bienvenida, déjenme ponerlo en el primer plano. Aquí está. Sí. Buenas tardes, el honor es mío. Es un honor doble o casi triple, pensando también a Lucián que habló de doble jornada, porque esto me pone muy cerca también, bueno, de toda Iberoamérica, y yo me he fijado que este es un congreso de las periferias, de las varias periferias, que no es casi no estaremos europeos ni estadounidenses. Esto es un congreso de Latinoamérica, de Asia, es un congreso. Bueno, estaba pensando a Boaventura Sousa Santos, es de las periferias y yo también de semiperiferias. Y más, por ejemplo, con la profesora Luciana de Freitas, de Fadisma, yo tengo desde hace un par de años el honor de pertenecer al consejo editorial de la revista jurídica de Fadisma. Y estoy aquí no por mérito propio, sino porque los compañeros de la Universidad de Franciscana, bueno, la competencia en Santa María, me dijeron, bueno, este portugués es casi uno de los nuestros y le invitamos también. Entonces yo tengo mucho gusto de estar aquí en ese título. Yo voy a compartir, porque yo soy muy parlanchín, hablo demasiado, y voy a compartir, porque preparé una pequeñísima presentación, sí, pequeñísima, y esto más para autodisciplinarme que para otra cosa. Yo he estado publicando sobre estos temas también en México, también en Brasil o en Argentina, sobre inteligencia artificial y regulación de inteligencia artificial, algo más, bueno, hoy que está en nuestra vida, pero puede que no tanto como los temas de género que oímos hace un momento. Y de una manera muy sencilla, muy rápida. Y empiezo casi con la conclusión. En los últimos años, a través de múltiples iniciativas, se han estado construyendo, consolidando principios de origen, que en origen eran principios éticos, pero que se van transformando en principios con relevancia jurídica. Digo yo que estaremos en la apariencia con soft law, en la tecnología en español de ley blanda. Eso me gustó, la ley blanda. Y estas las cosas, eso tiene fecha, que es mayo del 2019. Una recomendación de la OCDE, pero con una OCDE plus, en el sentido que incluso Brasil, que al día de hoy aún no es miembro de OCDE, como lo es México, o Chile, o Argentina, o Colombia, Brasil también lo firmó. Y para a las que están aquí, las compañeras de Brasil, Angélica, vieja amiga, decirle que incluso el gobierno que aún está en funciones lo firmó. Y esto es importante. Más aún es importante porque lo que está ahora
como proyecto de ley de inteligencia artificial que está en el Senado y vino de la Cámara de Diputados, está aparte. Y que acordó o que acordaron los gobiernos de las economías capitalistas más potentes, básicos. He puesto yo en destaque que la inteligencia artificial debe estar al servicio de las personas del planeta. Y más, creo yo, para nosotros juristas, en diseñarse de manera que respete el Estado de Derecho, los derechos humanos, los valores democráticos y diversidad, y aún más, y pasé yo parte de la tarde discutiendo estas cosas, incorporar salvaguardias adecuadas, permitiendo la intervención humana cuando necesario. Adelantando aún más conclusiones, ahora aquí no tengo aquí un mate para ayudarme a aclarar la voz, como está la profesora Angélica, bueno, té mate. Y para continuar también a pensar, evitar sesgos, no de discriminación y también cosas como protección de datos y robustez. OCDE. Al mes siguiente, en junio, se reúne en Osaka, en Japón, la cumbre del G20. Ahí sí que estaba también Brasil, no como invitado, pero como de derecho propio, como también México. Y en la declaración de líderes se recibe la declaración ministerial sobre economía y comercio digital. Y esta declaración corresponde al contenido de, hablaba hace un momento, de los principios de la inteligencia artificial de OCDE. Y esto porque es importante, porque además de los países occidentales, en un alargado, también Arabia Saudita, Saudí, Indonesia, todos los entonces BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en todos los continentes, los suscribieron. Y esto se fue creciendo. Al año siguiente, en la cumbre, en Brasil la llaman cúpula, en la cumbre de OCDE, que fue para Arabia Saudí, y Arabia Saudí son los guardianes estrictos del Islam, no solamente se mantienen, pero un mes y pico antes, en Jeddah, hubo un evento organizado por Arabia Saudí en materia de inteligencia artificial. Y esto continúa. El pasado año, en Italia, con G20. Aquí la reunión ocurrió en Trieste. Aquí una referencia corta a inteligencia artificial en la declaración de líderes. Entonces, la declaración de líderes, pienso, atención, decisión política al más alto nivel. Hace un par de semanas, en la última cumbre en Bali, esto se mantuvo en la declaración de líderes, menos de una manera indirecta a propósito de una transformación digital centrada en las personas, el punto 24, la declaración de líderes, pero sí que hubo una declaración de ministros de lo digital en septiembre que recuperó todo el discurso sobre control humano de la inteligencia artificial. Y nos vamos adentrando, es pensar que Occidente, incluso un Occidente más o menos autoritario, como aún tienen en Brasil, o como tenían hasta hace 2 años con Trump, el hinduismo más radical de India, de Modi, la China de Xi, todos están de acuerdo con esta base. En una línea semejante o parecida, a finales de febrero del 2020, cuando la pandemia estaba por llegar a Europa, la Pontificia Academia para las Ciencias de la Vida hizo el llamado de Roma, que también, basado en los derechos humanos, acrecentando con
principios se podemos decir que se entranzan en los de OCDE G20, los principios de una algorítmica, una ética algorítmica, bueno, inclusión, responsabilidad, imparcialidad, fiabilidad. Y también porque estos son muchos cauces, es como la embocadura del Nilo o del Amazonas, que no hay un cauce único, hay muchos caminos del agua. También la recomendación sobre la ética de inteligencia artificial de UNESCO, incluso de una manera muy detallada y mirando mucho más allá del objeto de UNESCO, que es educación, cultura y ciencia. Sí, esto estructurado en valores, principios, pero también ámbitos de acción política, entrando también en temas de medio ambiente, ecosistema, bienestar social, salud, economía y trabajo. Bueno, y intentando en ese cortísimo tiempo sacar conclusiones jurídicas. Tenemos una convergencia sustancial entre, podemos decir, todas las civilizaciones del planeta, en el sentido de que la máquina, por muy desarrollada que sea, la máquina tiene que estar al servicio del hombre y que los seres humanos tendrán siempre la última palabra y la responsabilidad. Esto también lo firman incluso gobiernos autoritarios. Claro que Putin quiere mandar, claro que en el último congreso del partido Xi puso a su gente en los órganos de tope. Pero ellos quieren mandar ellos, no quieren ser mandados por una máquina. Y bueno, que creo yo, en la senda de Norberto Bobbio, en la edad de los derechos, es un librito pequeñito, pero creo que casi todo el mundo lo habrá leído. Él, a propósito de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también es un texto no vinculante, eso lo aprobó sin la Asamblea General de Naciones Unidas a final del 48, sin algunas abstenciones, pero sin ningún voto en contra. Decir, lo escribió, bueno, Bobbio, que tenemos aquí un consensus omnium gentium. Hay un acuerdo entre los representantes de todas las civilizaciones de nuestro planeta. Como que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que hoy nadie se atreve siquiera a contestar como referente, es el denominador común valorativo de todas las culturas y civilizaciones. ¿Qué significa esto? Y en un momento me callo. Que estaremos aquí ya enfrente a principios fundamentales, pero fundamentales, y continuando también con Bobbio, nosotros en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, llegamos al artículo 38 de las fuentes, y ahí tenemos principios generales de derechos reconocidos por las naciones civilizadas. Que las naciones civilizadas hoy son aquellas que aceptan a la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo menos que no la contestan. Y esto aquí tenemos convergencia. Y pensar contenido esencial, control humano de las decisiones resultantes de sistema de inteligencia artificial, que además sería inherente a la dignidad humana. Sí, porque aquí las colegas de Brasil, Constitución Federal, artículo 1º, 3, sí, porque era algo extraño, porque en Europa la dignidad de la persona es el primero. Aquí en Brasil tiene soberanía, ciudadanía y después
dignidad humana. Y eso quiere decir algo. Pero aquí es lo que ¿cómo estaremos con la dignidad humana? Que está empezando por el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas. En todos esos documentos que todo el mundo los ha firmado, podríamos decir, sin esfuerzo, que de la misma manera que la Declaración Universal de Derechos Humanos, estaremos ya en el nivel de normas imperativas de derecho internacional, lo que la Convención de Viena del 69 sobre derechos de los tratados llama de ius cogens. O sea, que un acto de derecho internacional que no acepte o que prevea reglas contradictorias con estos principios básicos que todo el mundo ha firmado, sería inválida a la luz del derecho. Bueno, esto en Brasil también, a pesar del proyecto de ley que ahora está en el Senado, olvidar que la última palabra sea humana, como en la Ley General de Protección de Datos, como quedó el artículo 20, eso se quitó, para no, según el veto presidencial, para no sobrecargar a las empresas. Bueno, les agradezco por vuestra paciencia y para escuchar a uno de Europa que también intenta pensar desde las periferias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si puede dejar de compartir. Exacto, muy bien. Excelente. Agradezco mucho, doctor Manuel David Maceno, por su participación. Invitarlo a que continúe aquí en este congreso.